Hola, ¿qué tal traders y emprendedores? Muy buenas tardes, bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias por ese apoyo que me brindan. Darle gracias a Dios por esta excelente oportunidad de compartir con ustedes. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un patrón en particular que es muy repetitivo y es el patrón estrella de la tarde y el patrón estrella de la mañana. Como ya ustedes saben, comúnmente, según teoría, estos patrones se trabajan bajo ciertas características. Dice la teoría que cuando yo voy a trabajar el patrón estrella de la mañana y estrella de la tarde, no, yo debo tener ciertas características en específicos para poder identificar este tipo de patrones. Dice la teoría que cuando es un patrón estrella de la tarde, estas dos velas deben de ser bajistas. Y cuando es un patrón de estrella de la mañana, que es de abajo hacia arriba, estas dos velas deben de ser alcistas. Esta y esta. Según teoría, esta vela de aquí puede ser verde también. Y según teoría, esta vela de aquí también podría ser un doji de color rojo o sin color. Dice la teoría que este patrón de velas me identifica claramente una indecisión justo en ese momento. Pero ¿cómo yo identifico que es un patrón estrella? Cuando se une la primera y la segunda. Entonces, ¿de qué manera trabajaría yo un patrón estrella más claramente o de una manera más correcta? Ok, lo que podríamos hacer, según teoría, lo que se debe de identificar es cómo viene el movimiento. Ejemplo, viene el precio en un movimiento bajista, 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 y de poquito a poco el precio empieza a hacer un retroceso. Entonces digamos que ya el precio hace esto aquí, hace un retroceso y de repente se representa una vela doji, ¿cierto? Se presenta una vela doji. Entonces, al presentarse una vela doji, recordarles nuevamente que el color de esta vela doji puede ser rojo, verde o sin color. El objetivo es que sea una vela doji. Perfecto. Entonces, según teoría, para que se me forme o para yo empezar a determinar que es un patrón estrella, esta vela sí o sí debería finalizar roja. Entonces, ¿cómo también puedo detectar este patrón después de que se forme esta vela? Yo lo que puedo hacer es lo siguiente, muchachos. Entonces, primero que todo, analizar de qué manera cierra este doji. Entonces, ejemplo, si este doji cierra por encima de esta vela anterior y por encima de esta vela siguiente, según teoría, ya aquí se me representa un patrón estrella de la tarde, ¿cierto? Entonces, ya yo aquí empezaría a operar esta vela quizás hacia abajo, pero hay que poner mucho cuidado. Estén pendientes a la explicación. Según teoría, también me dice que si por algún motivo esta vela tiene una mecha más alta que la de indecisión, entonces ya dejaría de ser un patrón estrella. Porque hablamos de patrón estrella porque se encuentra o muy arriba o muy abajo, de acuerdo a la posición en la que nosotros nos encontremos en el momento. Entonces, pero la estrella siempre o va a estar muy arriba o muy abajo. De esta manera funciona. Entonces, si esta mecha está por encima de esta vela de indecisión, eso me está dando a entender que ya esto no es un patrón estrella, porque la está sobrepasando. Muy bien, ahorita, si esta vela también tiene una mecha más alta que la vela de indecisión, también deja de ser un patrón. Así finalice esta vela bajista. Entonces,
Perdón, ganarías por fuerza, más no por un patrón estrella. Eso hay que tenerlo o hay que identificarlo a la hora de yo operar, porque muchas veces nos ocurre este tipo de error. Otra cosa que yo debo de tener en cuenta a la hora de operar un patrón estrella son las siguientes características. Entonces, ¿de qué manera se va a formar esta vela? Normalmente o comúnmente nosotros como traders principiantes acostumbramos a hacer lo siguiente. Como ya hay un patrón estrella, automáticamente yo lo que hago es operar hacia abajo. Y como explican, o como quizás escuché que Manuel explica, esta vela ya debería finalizar roja. Obviamente pues hay que tener en cuenta de que esta mecha no puede estar por acá arriba. Entonces ya esta vela debería finalizar roja. Entonces ya por eso muchos ya operan a la baja. En ocasiones ganan, sí, muy bien. Pero esta vela, si tú eres prevenido, debes de operarla con acción del precio. ¿De qué manera yo identifico cómo operar esta vela? Sabiendo de que el patrón ya está. Ya normalmente yo sabría que yo debo de operar hacia abajo. Bueno, muy bien muchachos. Después de identificar cómo se forma o cómo es la estructura de un patrón estrella, ya yo aquí identifico que esta vela y esta vela ya forman el patrón estrella cuando se forman estas dos. Algunos traders ya empiezan a operar a partir de esta, pero es un error porque ahí todavía no se les ha formado un patrón estrella. ¿Por qué? Ya les voy a comentar por qué. Porque en ocasiones, muchachos, normalmente el precio forma una vela de indecisión y lo que hace es que cuando la vela inicia, en vez de bajar para que forme el patrón estrella, lo que hace es que sigue su movimiento alcista. Únicamente creó una pequeña indecisión o un pequeño descanso para tomar un impulso. Entonces tu teoría falla. Entonces tú dices, no se me cumplió el patrón. ¿Por qué? Porque en realidad el patrón no estaba formado. Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta a la hora de encontrarte manejando o manipulando un patrón de vela. Entonces, requisitos: esta vela debe de terminar roja, sí o sí, para yo determinar que hay un patrón estrella. Adicional a eso, yo debo de identificar con qué fuerza se mueve esta vela. Entonces, si esta vela me da fuerza bajista, claramente ya yo voy a operar hacia abajo. Obviamente si me da el punto de entrada, entonces me da fuerza bajista, el punto de entrada. Obviamente recuerden que el punto de entrada debe de ser lento. Nuevamente, fuerza, punto de entrada, entro y me voy hacia abajo a favor del patrón. Eso son cosas que ustedes deben de tener en cuenta. Entonces, si la vela por algún motivo, muchachos, me llega a hacer la siguiente acción, que vendría siendo esto, estoy esperando que me dé fuerza. Entonces de pronto la vela empieza a bajar y la vela hace esto. Aquí ya me está mostrando fuerza alcista. Bueno, algunos traders ya aquí están operando hacia abajo y la vela hace esto. Y no se cumple el patrón, perdón por el color. Nuevamente, la vela empieza a hacer esto. Quizás baja lento aquí y de repente sube fuerte. Se va. Y tú quemas tu entrada. Y tú te preguntas qué pasó. Si se supone que el patrón ya se había formado. ¿Y por qué perdí mi entrada? Bueno, para eso es necesario que tú tengas en cuenta de qué manera se forma la vela, con qué fuerza se forma. Otra cosa que es necesario que tengan en cuenta a la hora de estar operando un patrón estrella es que la vela, si es un patrón estrella de la tarde, estas velas deben de bajar sí o sí. Pero si esta vela, ejemplo, me ha pasado con algunos traders lo siguiente. Entonces, la vela quizás se crea una vela de indecisión, ¿cierto? Y de repente se crea una vela con un gap por aquí. Y finaliza de esta manera. Entonces, ya aquí dicen que hay un patrón estrella. Sí, está bien. Esta vela está por encima, según teoría, como debe de estar, por encima de la anterior y por encima de la siguiente. Pero esta vela no está cumpliendo el requisito del patrón. ¿Por qué?
Porque la teoría dice que debería ser roja si va hacia abajo, si es un patrón estrella de la tarde. Entonces finaliza verde. Y entonces normalmente ya aquí operan hacia abajo, ¿cierto? Y lo que hace la vela es que se va hacia arriba. Y ustedes dijeron, pero ahorita ¿qué hice mal? Hicieron mal que no tuvieron en cuenta de que el patrón estrella de la tarde debería finalizar con esta vela roja, no verde. Es algo a tener en cuenta. Normalmente funciona de la misma manera para cuando me encuentro en un patrón estrella de la mañana. Según teoría, lo que me indica es que el precio debería ir en un movimiento alcista, 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 y de esta manera avanza el precio y de repente es posible que me cree un descanso del precio, me crea una vela de indecisión. Recordarles que este color de la de indecisión, únicamente esta, puede ser rojo o verde, únicamente para esta. Pero para la siguiente vela, si contamos de aquí, esta sería la primera y esta sería la segunda, ¿cierto? Entonces, esta vela sí o sí debería finalizar verde y por debajo de esta vela. Ejemplo, en este caso que nos encontramos de abajo hacia arriba, entonces esta vela debería finalizar por encima, perdón, por debajo, esta por debajo de esta y por debajo de esta. Entonces, para generarme el patrón estrella, para yo de esta manera identificar que ya yo tengo un patrón estrella. ¿Por qué? Porque tengo una vela de indecisión, una vela anterior que no la supera y otra vela siguiente que tampoco la supera en su mínimo. ¿Me hago entender? Entonces ya yo aquí, según teoría, ya yo puedo operar esta vela hacia arriba, pero si me da fuerza. Si no me da fuerza, yo no tengo por qué estar operando esta vela. Pero si me da fuerza, espero el punto de entrada y me voy hacia la alza. ¿Por qué? Porque estoy operando un patrón estrella. De esta manera yo identifico cómo puedo operar con más tranquilidad este tipo de patrones. Por otro lado, si nos vamos al gráfico a analizar, recordarles que en este momento también me encuentro en el broker de Binomo. Entonces, muchos traders en ocasiones me indican o me muestran o me dan a entender lo siguiente: profe, ¿qué broker me recomiendas? Normalmente, muchachos, el broker debe ser a preferencia propia. Yo actualmente le doy uso más que todo a este broker de Binomo y al de IQ, pero eso no significa que ya yo te lo esté recomendando a un 100%. Aquel que lo quiera usar, pues yo en la descripción del video le dejo el enlace del broker. Pero entonces, ¿qué debes de hacer tú? Lo que debes de hacer es dirigirte, quizás abrir una cuenta de práctica, analizar si te gusta. Entonces creas tu cuenta e inviertes lo que necesites invertir y ensayas, o de esta manera ya empiezas a buscar una rentabilidad en estos brokers. Pero esto debe ser bajo su propia conciencia. Entonces, normalmente no recomiendo un broker en especial. ¿Por qué? Porque quizás de pronto va a venir alguien y me va a decir: pero Manuel, mira, tú me lo recomendaste y sucedió esto. Entonces trato más bien de que les dejo en la descripción del video cierto broker, pero ustedes los van a elegir según conveniencia. Perfecto. Por otro lado, muchachos, entonces vamos a analizar un patrón estrella en estos brokers. Vamos, entonces, si analizamos aquí, muchachos, y observamos, ¿qué podemos evidenciar? Aquí evidenciamos un patrón estrella. Entonces tenemos la vela de indecisión, ¿cierto? La vela siguiente, que por obligación debería ser alcista. Estamos trabajando aquí un patrón estrella de la mañana y la vela que se opera, le voy a poner otro color para que no se confundan. La vela que se opera viene siendo esta. Según teoría, después de que se genera el patrón, se genera una vela de indecisión, que es esta. Pero esta no la van a operar, van a operar únicamente esta. Esta la operan si en realidad les confirma. ¿Listo?
nuevamente aquí fue de abajo hacia arriba, patrón estrella de la mañana, y de arriba hacia abajo, patrón estrella de la tarde. Entonces, vela de indecisión, primera vela roja por obligación, y segunda vela roja, que es la que se opera. Según teoría, esta debería ser al contrario, de indecisión. Entonces esta vela es de indecisión, puede quedar roja o verde, pero en sí la vela que se opera es esta, muchachos. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Son patrones de velas muy repetitivos. Entonces, nuevamente aquí, indecisión. ¿Por qué? ¿Cuál es la vela que representa el patrón estrella aquí? De pronto van a decir, pero Manuel, si yo analizo aquí varias dojis, ¿cuál de estas elijo como para patrón estrella? Muchachos, la que está por encima. Esta es la que está por encima de la anterior y de la siguiente. Únicamente esta. Entonces, esta empieza formando el patrón. Entonces, vela de indecisión. Primera vela y se opera esta vela. Esta es la que se opera, muchachos. Entonces, traten de tomar un excelente punto de entrada y se operan. Recuerden lo que les dije aquí también del ejemplo. Algunos traders ven que se forma la vela de indecisión sobrepasando la anterior y ya aquí operan a la baja. Error. ¿Por qué? Porque esta vela debería terminar roja para yo poder decidir si la opero o no. Hay que recordar que en ocasiones el movimiento no se les va a cumplir. Entonces, aquí en estos momentos yo puedo identificar cómo el precio de poquito a poco me va creando muchos patrones estrellas. Ejemplo aquí, patrón estrella de la tarde, ¿cierto? 1, 2 y se opera esta. Nuevamente, estrella de la tarde, 1, 2 y se opera esta. Igual, estrella de la mañana, 1, 2 y se opera esta. Únicamente. Aquí pasó igual. Entonces, si aquí analizo, no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Porque lo que les explicaba ahorita, muchachos, tengan en cuenta la fuerza a la hora de estar, ¿qué? Operando. Tengan en cuenta la fuerza, porque si yo no tengo en cuenta la fuerza, entonces ¿de qué manera yo voy a operar un patrón de velas? Entonces, nuevamente, miren lo que sucedió aquí. El ejemplo que les di a entender ahora rato. Entonces, esta vela, indecisión, patrón estrella, pero esta vela debería finalizar verde y finalizó roja. Entonces, esta finaliza verde, pero no es un patrón estrella. ¿Por qué? Porque esta finalizó roja. La única que tiene derecho a tener cualquier color es la primera, que se representa como la indecisión para formar el patrón estrella. Entonces, si analizo aquí, aquí sí se forma. ¿Dónde? Aquí. Indecisión, una, verde, miren, subiendo verde, y esta que es la que se opera de color verde también. Aquí nuevamente, indecisión, miren, sobrepasa la anterior y sobrepasa la siguiente. Entonces se forma la primera verde, pero esta no la opero. ¿Cuál opero? La segunda roja, perdón. Se forma la primera roja y opero la segunda roja. De esta manera ya yo empiezo a entender que es un patrón de vela. ¿Por qué los patrones de vela se repiten, muchachos? De pronto alguien se dará esa pregunta. ¿Por qué un patrón de vela se puede repetir? Un patrón de vela se repite porque muchos traders tienen ese conocimiento de que ahí se formó un patrón de vela y operan hacia esa dirección. Entonces hacen a que el precio se vaya a esa dirección porque mayorías operan a favor de ese movimiento y por eso se cumple. ¿Por qué no se cumple un movimiento de un patrón? Porque quizás alguna entidad, alguien con peso, ve ese movimiento y lo que hace es que opera en contra con más capital y se queda con el beneficio de aquellos que perdieron. Por eso se forman los patrones. Entonces, en este broker nosotros también tenemos la oportunidad de hacer binarias común y corriente. La diferencia aquí con el otro es que los movimientos son un poco diferentes, pero el delay es más bajo aquí. Entonces, si ustedes desean crear alguna cuenta, ya sea en IQ, en Binomo, pues en la descripción del video les dejo el enlace, pero es bajo su propio criterio, bajo su propio entendimiento sobre lo que están haciendo. De igual manera, si tú eres nuevo y quieres entender un poco más sobre este mundo del trading en opciones binarias conmigo, en la descripción del video también te voy a dejar un enlace a un curso gratuito, el cual
está en la descripción a este video. Espero que hoy les haya quedado algo de conocimiento. Si fue así, pues déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó de este video y de qué te gustaría que tratara un siguiente. Espero que tengan un excelente resto de día y hasta luego, traders.